Relajarse es perder. Relajarse es perder. No descuidemos la meta. No descuidemos la meta. En alta voz, palabra de Dios para tu vida. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice lo siguiente: no es que ya lo haya conseguido o que sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvido lo que quedó atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta del premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Preguntas: ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice no lo he conseguido todo? ¿No soy perfecto? ¿Qué es eso a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando dice no pretendo haberlo alcanzado todo? ¿Cuál es ese premio? ¿Qué es lo que olvidó y dejó atrás? ¿Qué es lo que estima por basura? El apóstol Pablo confiesa humildemente que a pesar de haber sacrificado absolutamente todo por Cristo Jesús, escrito esto en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, afirma que todas las cosas que eran en él y las estimaba por ganancia, todo al fin ahorita lo desecha y lo tiene por basura, con un propósito: alcanzar a Cristo Jesús, hacerse más de él, alcanzar la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero miremos un poco qué tanto fue lo que desechó el apóstol Pablo. Y para eso podemos mirar lo que está escrito en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Cumplidor de la ley, circuncidado al octavo día, fue levantado, corregido, discipulado, entrenado y disciplinado de acuerdo a las leyes que estaban escritas desde el Antiguo Testamento. Hebreo de hebreos, políglota y además fiel perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo, porque así su costumbre, su tradición y sus autoridades de gobierno se lo habían establecido. Con cartas autorizadas por parte del concilio para perseguir a los fieles de Dios, a los fieles del Señor Jesucristo. Todo esto es lo que él ha desechado. Podríamos decir que fueron muchas cosas las que desechó que realmente no iban a ser importantes para su edificación, o por lo menos para su salvación eterna. Un aspecto muy importante para resaltar. Porque cuando llegamos a Cristo Jesús, a veces con mucho lamento y con mucho dolor, podemos decir y podemos mencionar, a veces hasta con tristeza y con algún dote de nostalgia y en otras ocasiones de mucho orgullo: he dejado todo. ¿Qué has dejado por Dios? ¿Qué tantas cosas tenías valiosas para tu vida que has dejado por Dios? ¿Acaso era muy importante tus amigos? ¿Acaso son muy importantes tus noches de farra? ¿Acaso son muy importantes aquellas noches o aquellos días donde te perdías libertinamente? ¿Estimas eso como algo tan valioso para que tú puedas decir hoy día: es que yo dejé? ¿Es que yo dejé absolutamente todo? Porque yo te digo algo: cuando dejamos por seguir a Cristo Jesús, siempre vamos a recibir más. Ahora bien, menciona el apóstol Pablo que a pesar de haber desechado todas estas cosas, que a pesar de haber renunciado a todas estas cosas, no ha alcanzado todo.
Él sigue en una carrera, con tal de asirse, dice la palabra, de llenarse, de inundarse más de Dios. Y el lenguaje que menciona en este pasaje bíblico tiene que ver precisamente con las carreras que se hacían en Grecia para la época. Y se imagina el mismo apóstol Pablo saliendo hacia Damasco, buscando perseguir y alcanzar a los fieles del Señor Jesucristo, sin contar que detrás de él sale uno que no solamente lo alcanza, sino que lo supera. Su nombre, Jesús. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el dador de la vida. El Cordero inmolado, el que se hizo pecado con tal de librarnos a nosotros del pecado. El que tomó nuestras rebeliones y las llevó a la cruz del Calvario. Aquel que con su sangre nos lavó, nos limpió y nos purificó. Aquel que nos trasladó de muerte a vida, de tinieblas a la luz, admirable y resplandecientes. Ahora, el apóstol Pablo tiene una carrera que va en dos direcciones, que va en dos sentidos. Uno, alcanzar a aquel que lo alcanzó. Pero hay un objetivo mayor, y es lograr asirse, llenarse de él. Me llama mucho la atención que para el apóstol Pablo no solamente fue importante el alcanzar a Jesús, sino llenarse de él. En una ocasión dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ese era su mayor objetivo. Cargar en sí las mismas marcas del Señor Jesucristo. Cumplir en él, en su cuerpo, en su llamado y en su ministerio, aún con las marcas que todavía estaban pendientes por registrar los acontecimientos de sanidad, de salvación y de liberación. Una meta que va más allá de confesar a Cristo Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador. La expresión dando al olvido lo que queda atrás, Filipenses capítulo 3, versículo 13, indica no el hecho de olvidar o dejar de reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Para nada. Se trata de reconocer lo que Dios hizo en nuestras vidas, pero ir más allá, ir mucho más allá. En una ocasión, en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me dio no fue infructuosa. Al contrario, ha trabajado con más tesón que todas ellas. Aunque no soy yo, es la gracia de Dios que está conmigo. Quiere decir esto, que aunque él había llegado a Cristo Jesús y tenía una meta, no dejaba de reconocer lo que Dios había hecho ya por él. Que si había algo bueno en él, indudablemente había sido porque Cristo Jesús lo había puesto en él. No olvidemos la obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros, pero no nos detengamos, porque hay una meta que nos espera. Hay un galardón, hay un premio que está esperando por ti y está esperando por mí. Concluyo este pensamiento corto de la siguiente manera. Si tú quieres extenderte hacia adelante, si tú quieres alcanzar las metas y tus objetivos trazados, si tú quieres correr con el llamado que Dios ha puesto en ti, no mires hacia atrás ni hacia los lados. Mira hacia adelante, concentrado en aquello que Cristo Jesús ha trazado como la meta y el objetivo para tu vida. No te quedes anclado en lo que pudo ser y no fue, en aquello que posiblemente te pudo haber bendecido o no. Deja eso de lado, porque hay un galardón, hay algo mayor que te espera, hay algo mayor. Aquel que te llamó, así como lo hizo Dios con Abraham, te está esperando en el lugar del destino. Si tú lees la palabra de Dios, en Génesis, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré.
Pero en Hebreos menciona la palabra que cuando Dios le dijo, sal de la tierra y ven al lugar que te mostraré, indica que el mismo Dios que te invitó a salir y te llamó del lugar donde estabas, te está esperando en el lugar de tu destino. No importa si es un desierto, no importa si es una tierra desconocida, no importa si eres un extranjero allá, Dios te va a bendecir. En la tierra donde tú entraste como esclavo, allí Dios te hará prosperar, allí Dios te hará bendecir. La manera de avanzar es olvidar lo que queda detrás de ti. Si quieres extenderte hacia adelante, debes quitar la mirada en lo que tienes detrás, en lo que quedó allá. Si fueron errores, si fueron pecados. Ahorita hay un nuevo hombre que está emergiendo delante de ti, dentro de ti. Un hombre del espíritu y no de la carne. Te bendigo y declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que esta palabra te va a bendecir. Declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que hay un galardón que te espera. Dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el final heredará la corona de vida. Para todos, un abrazo y muchas bendiciones. Amén, amén y amén. En alta voz, palabra de Dios para tu vida.